¿Qué es una ventana de mantenimiento? En este vídeo Santiago García nos explica este concepto y su aplicación en nuestra gestión del mantenimiento. Capítulo número 10 de esta obra en 2 volúmenes, que se titula Manual del Jefe de Mantenimiento, contiene un capítulo dedicado a la planificación del mantenimiento. Y dentro de ese capítulo veremos un apartado especial dedicado a las ventanas de mantenimiento. Así que para los que queráis profundizar un poco más en estos conceptos, os recomiendo que leáis este libro. En el mantenimiento basado en condición nos encontramos que queremos suprimir el concepto de parada y queremos suprimir esas paradas que se hacían programadas una vez al año o una vez cada 2 años o tal, de forma periódica, hicieran falta o no, simplemente porque era un momento adecuado para hacerlos. Sustituyendo ese concepto por otro, claro, nos encontramos un problema, y es que si imaginemos una instalación que tiene 4 equipos conectados en serie, entonces si para cualquiera de los equipos, para toda la cadena. Claro, yo no puedo parar hoy la instalación porque tenga una necesidad de mantenimiento en el equipo número 1, mañana tengo que volver a parar porque tengo una necesidad de mantenimiento en el equipo número 2 y dentro de no sé qué porque tengo una necesidad de mantenimiento en el equipo número 3. Tendré que agrupar todas esas intervenciones de manera que el número de paradas que me provoque la instalación pues sea el menor posible. Es decir, si yo detecto una situación anómala en cualquiera de los equipos que requiere de una intervención y esa intervención se puede demorar, es decir, no es una urgencia o no es una emergencia, sino que yo puedo programar esta intervención, lo que intentaré será agrupar todas las diferentes intervenciones que tengan los diferentes equipos para parar lo menos posible, y ya que paro, pues intervengo en todo lo que haya. Eso es precisamente una ventana de mantenimiento. Una ventana de mantenimiento es una oportunidad para hacer determinadas intervenciones. Ya que tengo que parar por esta razón, hago todas esas órdenes de trabajo que tengo pendientes y que están esperando que encuentre una fecha para poder hacerlas porque requieren parada de máquina. ¿Que no requieren parada de máquina o de línea? Las hago en cualquier momento, pero si requieren parada, lo que tendré que hacer es intentar agruparlas para disminuir el número de paradas de mi instalación. Una vez que más o menos ya tenemos claro qué es ese concepto de ventana, vamos a ver que no todas las ventanas son iguales, todas las ventanas todas esas oportunidades que tengo para parar mi instalación y hacer determinadas intervenciones, no todas son iguales. Y así vemos que tenemos al menos 3 tipos de ventanas o de oportunidades para hacer intervenciones en mantenimiento con máquina parada. Primer tipo es la ventana programada. La ventana programada es una ventana que yo sé que voy a tener que realizar. ¿Por qué? Porque significa una intervención de carácter periódico que se produce cuando se detecta determinada situación. Imaginemos, por ejemplo, un consumible que yo sé que voy a tener que cambiar. Pongo en las plantas papeleras, por ejemplo, las telas, o pues tengo que cambiarlas cada cierto tiempo porque tienen una vida limitada. Bueno, pues esas son ventanas programadas, y esas ventanas programadas se caracterizan por un factor que se llama el factor limitante. Es decir, es algo que provoca precisamente esa parada programada. Yo no sé exactamente cuándo va a ser, porque en mantenimiento basado en condición lo que pensamos es que tendré que eso está relacionado con una variable, con una observación o con una medición que nos habla del estado en que se encuentra ese factor limitante. Pero una vez que yo vea que tengo esa necesidad de mantenimiento, y yo ya sé que voy a tener esa necesidad de mantenimiento porque son componentes que tienen una vida limitada, pues programaré el resto de intervenciones que tengo pendientes. Es decir, tengo que parar necesariamente cada cierto tiempo para hacer una intervención que yo sé que hay que hacer cada cierto tiempo. Esas son ventanas programadas y que yo puedo incluso estimar, podría en un momento determinado saber que lo normal es que tenga 2 o 3 de esas al año. No sé exactamente cuándo van a ser porque dependen de otra variable, pero puedo saber que dependen de ese factor limitante.
Visto ya ese primer tipo de ventana, que vamos a llamar ventanas ordinarias, vamos a por el segundo tipo de ventanas, que vamos a llamar ventanas extraordinarias. Esas ventanas extraordinarias se hacen por una orden de trabajo, no porque yo no sé a principio del año cuántas de esas voy a tener, porque lo ideal es que no tenga ninguna, pero son ventanas que no están programadas inicialmente, que no se piensa que vayan a ser necesarias, pero ha habido una situación que hace que necesitemos parar nuestra línea o nuestra máquina para llevar a cabo una intervención, porque una medición o una observación nos indica que hay una situación de degradación en el que hay que intervenir en un tiempo muy corto y no podemos esperar hasta la ventana ordinaria siguiente. Se abre entonces una nueva oportunidad, que es esa ventana extraordinaria. ¿Nos va a afectar a la disponibilidad? Sí, pero tenemos que solucionarlo, porque si no lo solucionamos puede ocurrirnos que tengamos un daño colateral mayor. Ventana extraordinaria, no sabíamos que íbamos a tener que tenerla cuando empezó el año, no sabíamos que íbamos a tenerla, y de hecho pues es una mala noticia, porque nos va a disminuir la disponibilidad, pero tenemos que realizarla para evitar daño colateral mayor. Esas ventanas extraordinarias, como están provocadas por algo, por una cosa concreta, lo que intentaremos será que duren lo menos posible, ya que nos afectan muy negativamente a la disponibilidad, y es una disponibilidad que nosotros no habíamos considerado. Así que lo que intentaremos será, si tenemos que meter otras órdenes de trabajo, aprovechando que tenemos la máquina o la línea parada, intentaremos que esas órdenes de trabajo no nos retrasen y no supongan más tiempo que lo que provocó esa ventana extraordinaria. Esas ventanas extraordinarias tienen un horizonte temporal más o menos corto. Pensemos, por ejemplo, que es una ventana que vamos a abrir con un horizonte temporal de una semana. En una semana pues tendremos que organizar repuestos, tendremos que organizar recursos, gente, contratas, medios, etcétera. Tenemos muy poco tiempo para intervenir y por eso no podemos meter todas las órdenes de trabajo que tengamos pendientes en esa línea, porque no tenemos tanto tiempo como para prepararlas y organizarlas. Así que todo el trabajo que nos podamos llevar a ventanas ordinarias nos lo llevaremos, pero dejaremos en las ventanas extraordinarias todas esas, además de la que lo provocó, esas otras intervenciones que no nos suponen un retraso. Pues todavía tenemos un tercer tipo de ventana, que es la ventana de urgencia. Esa ventana de urgencia tiene un horizonte temporal muy corto, es decir, son menos de 48 horas generalmente, y se abre porque se ha detectado una situación que necesita ser corregida de forma inmediata. Ahí no hay posibilidad, como tenemos muy poco tiempo de intervenir, aunque vayamos a tener la máquina parada, ya no hay forma de aprovechar esa parada para hacer otras intervenciones, porque lo que queremos es arreglar y salir zumbando y arrancar de nuevo. Bueno, pues esas ventanas de urgencia son ventanas que se abren con muy poca antelación y se pretende que estén minimizadas, y solo vamos a intervenir en eso que lo ha provocado. Pues hemos visto en este vídeo el concepto de ventana de mantenimiento. Si quieres profundizar más, te recomiendo el manual del jefe de mantenimiento editado por la editorial Renovetec.